Y si puedo llamarle un tema a esta predicación de hoy, serían, levante sus manos conmigo y diga: actitudes que debo de tener para que Dios haga en mí lo que Él dijo que haría. ¿Qué actitudes deben de acompañar las promesas que Dios me dio, diciendo que Él haría en mí algo o alguien? En eso quiero dejarle algunos conceptos de palabra que deben de tal vez ser como la base para establecer el pensamiento de las actitudes correctas. No trate de hacer en usted ni en otros lo que usted no puede hacer. No trate de cambiar a otro. No trate de hacer en usted lo que usted no puede. No trate de solucionar lo que usted no puede. Pero sí, no deje de hacer lo que usted debe de hacer. No tratar de hacer en otros lo que usted no puede significa permitir que sea Dios obrando en la vida de usted, de su familia, de sus hijos. Yo me doy cuenta en la vida que hay cosas que uno puede luchar por ellas, pero al final uno tiene un límite. Y en ese límite es cuando entonces uno tiene que permitir que Dios sea el que obre las cosas. Este texto que quiero dejarle tal vez le pueda amplificar un poco la mente en lo que quiero dejarle como base. Dice Hebreos capítulo 6 verso 12: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, diga conmigo, la fe y la paciencia heredan las promesas. Y saben que hay una cosa, y es que el peligro que nosotros tenemos es convertirnos en personas perezosas. En algún momento nosotros creímos por algo, pero de pronto entonces la dilación del tiempo a usted le puede convertir en una persona perezosa y que ya no se esfuerce por aquello que usted estaba intencionalmente luchando. Entonces dice el texto, para que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Uno tiene que revisar que hay cosas en la vida que no están bien porque la pereza nos fregó, ¿verdad? La pereza nos detuvo. Entonces ahora, ¿por qué le digo esto? Porque hay cosas que van a caminar mal en el matrimonio por pereza. Hay cosas que van a caminar mal en los hijos por pereza. Hay cosas que van a caminar mal en las redes de trabajo dentro de la iglesia por pereza. Es más, hay gente que no va a la iglesia por pereza. Pregúntese hoy, le voy a decir una cosa: ¿qué cosas usted dejó de alcanzar delante de Dios por pereza? ¿Y qué cosas puede dejar de alcanzar por pereza? Revise, porque Dios está esperando una actitud suya para que la promesa que Él le hizo sea real. Este concepto me gusta. Deje que Dios haga en usted lo que solo Él puede hacer. Es lo mismo dicho de otra manera, pero aplicado a la vida es: solo permita que Dios haga lo único que Él puede hacer. Puse como ejemplo este hombre en la Biblia, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo. Lo pongo en contexto del personaje. Este hombre es Simeón.
Él había recibido una palabra por el Espíritu. No se sabe, no dice la Biblia si era un profeta que le había hablado o Dios había hablado a su interior diciéndole en sueño, no sé cómo. Solo está registrado que él había recibido una palabra de parte de Dios, que él no se moriría hasta que mirara al Salvador del mundo. Y él envejeció y eso no se miraba cumplido. Pero una cosa importante hizo él. Fue que no dejar de ir al templo. ¿Qué hizo? A ver, ayúdeme. ¿Qué fue lo único que no dejó de hacer? No dejó de ir al templo. Yo le doy un consejo. Usted hay cosas que no las ve cumplidas, no deje de ir a la iglesia. Ve, como dicen, al revés la familia, no deje de ir. Si deja de ir, va a ser peor. Entonces, a ver, yo le pregunto, ¿qué cosas usted no las ha visto? Pero hay cosas que usted no las puede dejar de hacer porque usted no las haya visto. O sea, mire, este hombre, él se envejeció, no sé en qué periodo de su vida él recibió esa palabra que él no se iba a morir hasta que mirara al Salvador del mundo. Pero una cosa que hizo para mí muy importante fue que él nunca dejó de ir al templo, hasta tal grado que él entraba, y yo me imagino que Simeón, él entraba y todas las veces que iba al templo, él lo primero que miraba eran los niños. ¿A quién miraba? Porque de hecho, que si a él le sería fácil reconocer al Hijo de Dios, sería a través de los niños. Entonces él entraba al templo y él estaba mirando todos los niños. Y el día que Jesús entró por la puerta del templo para ser circuncidado conforme a la ley, el Espíritu Santo le habló y le dijo: aquí está tu promesa cumplida, Él es el Salvador del mundo. La pregunta que yo siempre me he hecho es esta: ¿qué hubiera ocurrido si Simeón no hubiera llegado ese día al templo? Alguien puede decir, lo hubiera conocido ya adulto. El asunto es que esa era una primicia. ¿Qué era? Era un estreno. Ese era un estreno que solo él, el único que había, el primero que ya Jesús nacido lo miraría sería él. Pero lo que quiero dejarle es esto: es ser una promesa que Dios se la hizo. ¿Qué actitud le pondría él a esa promesa? Era simplemente no dejar de ir al templo. Me gusta esto. O sea, su actitud sería simplemente no dejar de ir al templo. No dejar de ir al templo. Entonces yo en este concepto quiero dejarle esto: ¿qué cosas usted no puede dejar de hacer? Piense qué cosas usted no puede dejar de hacer. Usted no puede dejar de orar. Usted no puede dejar de leer la Biblia. Usted no puede dejar de ir a la iglesia. Usted no puede dejar de decirle a sus hijos lo correcto y lo incorrecto, independientemente que lo hagan o no lo hagan. Usted no puede dejar. Hay cosas que no las podemos dejar de hacer ni de intencionar. Hay otro aquí, y es esto: haga usted lo que puede y lo que debe. Haga lo que puede y lo que debe. Ve este texto. Dijo Jesús en Marcos 14:8, ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Pero le voy a leer en qué contexto está escrito esto, ¿verdad? El verso 7 dice Jesús: siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. Y entonces dice el verso 8: esta ha hecho lo que podía. ¿Por qué le leí el 7 primero y después el 8? Porque el contexto de esa ha hecho lo que podía
es la mujer que lleva una ofrenda a Jesús y le unge los pies, y los discípulos la critican. Y Jesús entonces dijo: hey, un momento, déjenla, ella ha hecho lo que podía. ¿Qué hizo esa mujer? Diga conmigo: ella hizo lo que podía. Entonces, ojo con esto: Dios nunca te va a censurar por lo que no puedes hacer. Nunca. Nunca te va a condenar por lo que no puedas hacer. Nunca te va a censurar. Nunca te va a culpar por lo que no puedas hacer. Pero por lo que puedes hacer, sí. Entonces revise usted qué cosas no ha hecho para el Señor que usted las puede hacer. Las que no puede hacer, esas déjeselas al Señor. ¿A quién le vamos a dejar las cosas que no podemos? Pero las que podemos hacer, no se las dejemos al Señor, hagámoslas nosotros. ¿Alguien me entiende? Entonces no le diga al Señor: ay, Señor, abraza con un abrazo a mi esposa. No, Él no es el marido de tu esposa. Abraza la voz, hermano. Señor, abraza a mi hijo. No, ese es trabajo tuyo. Señor, abraza a mi padre. No, abrazalo vos. Señor, dame la fuerza para perdonar. ¿Para qué le vas a pedir fuerza para perdonar? No perdonar, es que eso lo podés hacer. Y si no le estés pidiendo al Señor las cosas que vos las podés hacer y te querés excusar porque se las pedís al Señor, mejor hacelas. Y te aseguro que todo lo que tú hagas, que lo puedes hacer tú, en ese momento se encargará el Señor de hacer las que tú no puedes. Entonces este texto dice: ella ha hecho lo que podía. Ahora, revisa esto, porque esto va fuerte. De verdad, revisa esto. Revisa si lo que estás haciendo para el Señor es menos de lo que podías hacer. Ese es otro clavo. Porque lo que debes hacer es lo que puedas, pero no menos de lo que puedes hacer. Si estás haciendo algo. Ahora, mire, yo tengo 4 hijos con mi esposa, y yo sé cuando ellos hacen algo hasta hoy y hacen lo que pueden, pero yo sé cuando ellos hacen menos de lo que pueden, y yo sé cuando ellos dan lo que pueden, y yo sé cuando ellos dan menos de lo que podían. Uno sabe, Dios sabe, y usted sabe. Usted sabe que a veces uno puede estar haciendo fuerza de cara, pero no estar haciendo fuerza nada con la mano. Sí, fuerza de cara. Y uno dice: se está reventando. Y cuando uno trabaja en equipo con ciertas personas moviendo cosas en el campo, en algún lugar, y uno vuelve a ver personas y le dice: ¿sabes qué? De mentira estabas haciendo fuerza vos. Nada de fuerza estabas haciendo. Y hay gente de verdad que en actitudes lo que hace es fuerza de cara, pero no realmente un esfuerzo que Dios lo conozca. Y tú tienes de este mensaje para que Dios haga de ti lo que Él ha dicho que debes de hacer. No debes de hacer, no debes de imitar hacer, no debes de imitar dar, no debes de imitar hacer las cosas. Debes de hacer lo que puedas. En medio de tu esfuerzo, haz lo que puedas, porque de eso que Dios sabe que puedes hacer, ya te calificó el Señor para darte lo que tú no puedes hacer. ¿Y qué tal si levanta sus manos conmigo y diga y haga este compromiso? Diga: me comprometo a hacer lo que pueda. ¿Qué va a hacer? Pero es que ese que haga lo que pueda es un gancho. ¿Qué cosa es?
un gancho de justificación en la mediocridad de la gente. Y el niño, ¿por qué no lo hizo? Ay, que haga lo que pueda. Pero ese haga lo que pueda es porque la gente se convierte en mediocre en hacer. Pero Jesús, para Jesús, escuche, para Jesús, esta palabra, que haga lo que pueda, no es que era un perfume 7 machos, pues, del más barato que venden. ¿Alguien entiende? No es que era ese para Jesús. Ella hizo lo que podía. No es que le había dado, no sé cómo se llame, el perfume más barato que usted encuentre. Ella le había dado el mejor perfume que podía comprar, que valía todo el ahorro de su vida. Eso era, hizo lo que pudo. Ese hizo lo que pudo no era una expresión de mediocridad, era todo lo que ella tenía. Entonces, en el hacer lo que puedas, no te enganches para ser mediocre en tu accionar en tu vida. En hacer lo que puedas, debe de ir tu corazón sabiendo que realmente diste lo mejor que podías dar. Todo. ¿Cómo tocaron hoy? Hicieron lo que pudieron. O hicieron lo que pudieron o lo dieron todo. Solo ellos saben. Adoraron con todo. Le dio toda la garganta o como hacen algunos artistas que le apagan el micrófono y dejan las pistas. Entonces, en el hacer y dar lo que uno puede, en el contexto de lo que Jesús dijo, debe de ser lo mejor que usted pueda dar y lo mejor que usted pueda hacer. Y allí ella hizo lo que podía. Permita que Dios haga lo que usted no puede hacer. En verdad, hay cosas que ya nosotros no las podemos hacer. Y este es el texto que quiero dejarle como base de esto. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Ay, me gusta esto es sabroso entenderlo. ¿Sabe? Hay cosas que en realidad nosotros no las podemos hacer. Se sabe que no las vamos a hacer. Y aquí el ejemplo es Sara y Abraham, que ha sido la base del estudio de este mes en el Haré de ti como ejemplo. Pero ¿sabe? Cuando yo estaba leyendo este texto, escuche esto, Manuel, cuando yo estaba leyendo este texto que dice: entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Y Dios lo manda a engendrar el hijo que le había prometido. ¿Sabe por qué Dios lo manda? ¿Sabe por qué Dios lo visita a la edad que tenía? Y le dice: en este tiempo, por este tiempo más o menos, tu esposa estará teniendo un hijo, el hijo de la promesa. ¿Sabe por qué? Porque me di cuenta que ellos, llegó un tiempo, escuche esto, llegó un tiempo. Ven acá, Manuel, ven acá, ayúdame aquí. Ven tú de camisita azul, no sé tu nombre, pero no tengas pena. Luis, ven Luis, ven Luis aquí, gracias. Ven acá, escuche esto. Necesito que me ayuden con un anciano, el más anciano que me puedan conseguir ahí, tráiganmelo mientras estoy hablando. Consigan. La promesa que el Señor le hizo a Abraham era
que le iba a dar un hijo. Pero usted se imagina, yo creo que cuando Abraham tenía tu edad, supongamos tu edad, claro, aquellos vivían más, ¿verdad? Tú eres un niño a la par de la edad cuando él se le apareció el Señor. Pero cuando él tenía tu edad, es posible que Abraham no le pedía a Dios que se lo diera. Simplemente, no sé cuántas veces tenía intimidad con su esposa con la esperanza de tener un hijo. Pero pasó un tiempo y se fue esa juventud, cierto. Pero no, todavía él tenía fuerza. Gracias, toma asiento. Pero él siguió, todavía hay fuerza. No, hay tiempo y hay fuerza. Sí, no te preocupes. Pero llegó otro tiempo que terminó ese tiempo y se fue esa otra etapa de su vida. Pero sabe, llegó una etapa en la que aquí ya no hay esperanza física. ¿Alguien me entiende? No hay esperanza. No hay esperanza física porque entonces ya mi fuerza se fueron. Entonces aquí viene una cosa importante. Póngase de pie. Póngase de pie en estos minutos que me restan. Póngase de pie. Y le voy a pedir que tome la mano de alguien que tiene cerca. Tome la mano de alguien que tiene cerca. Para dejarle esto último que tengo, tome la mano de alguien que tiene cerca. Ahora le pido que salga de donde está y viene aquí. Viene acá, viene acá. Si es varón, si es mujer, no importa. Venga acá. Venga acá. Hay un momento en la vida, mis amados hermanos, que nosotros dejamos de intencionar las cosas y las promesas de las cuales Dios nos dijo que nos daría. Ahora el que está a su lado, suéltelo y déjelo suelto. Dígale, ya te traje en fe, ahora te suelto, dígale. Te dejo para que creas la palabra que te vamos a dejar. Entonces, vea esto. Estoy poniendo con todo el respeto de ellos como ejemplo de Abraham y Sara. Llegó un momento en el que ellos dejaron de creer. Cuando Dios le apareció a Sara y a Abraham en esta etapa, ellos ya no creían. Y aunque uno diga que Abraham era el padre de la fe, él ya no creía. La palabra que leímos dice que Sara se rió. Se rió y es aquella risa como de ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? Ahora escuche esto. Tiene que preguntarse usted qué cosas creyó en un momento que Dios las haría, pero el tiempo pasó y su promesa se envejeció en usted. Ahora, lo que se envejeció fue Abraham, no la promesa. ¿Qué fue lo que se envejeció? La promesa no. Entonces lo que se ha envejecido tal vez es usted. Y no es que esté viejito tal vez usted, pero me refiero, en el tiempo las cosas se nos van envejeciendo y vamos perdiendo el enfoque de lo que Dios nos dijo. Y un momento lo creímos, pero lo creímos en nuestra fuerza. Lo creímos por la influencia que teníamos. Lo creímos por el contacto que teníamos. Lo creímos porque teníamos la facilidad de hacerlo. Pero sabe, hay una cosa que es diferente: lo que Dios va a hacer. Ahora lo que Dios va a hacer no va a depender ni de tu fuerza ni de tus capacidades, solo de una cosa. ¿Solo de qué? De tu actitud. Para que no te hagas perezoso, sino que imites a los que por la fe heredan las promesas. ¿Sabe por qué? Porque ahora hay una cosa. No era lo mismo tener intimidad de Abraham con Sara a la edad
de ser joven para tener un hijo, como que a la edad de 90 años Dios lo mandara para que tuviera intimidad con su esposa. Ahora, ¿sabe otra cosa? Abraham no tenía problemas en su juventud ser fértil, pero Sara no solamente era estéril, sino que ya el periodo de fertilidad había terminado. ¿Alguien me entiende? O sea, no es un asunto de que solamente era de que ella era estéril, y ahora es agregado a ser estéril. No hay fertilidad porque es una anciana de 80 años. Entonces eso es imposible. Pero entonces viene la palabra. Levante sus manos y diga conmigo: ¿habrá alguna cosa imposible para Dios? No lo hay. Pero hay una cosa importante, y es esta: Isaac, ¿quién? No iba a nacer por obra del Espíritu Santo. Isaac debía de nacer por obra de Abraham, con una promesa. Entonces hay cosas que Dios no te las va a mandar del cielo, aunque no tengas las fuerzas. Tienes que sacar fuerzas de donde no hay y moverte para que se hagan. ¿Alguien sabe esto? La promesa no se envejece. La promesa no está vieja. La promesa no se envejece. Dios no se envejece. Tu actitud en este tiempo es importante. Retoma, retoma lo que dejaste de hacer. Retoma lo que dejaste de hacer. Retoma lo que abandonaste. Retómalo al pie de lo que creíste algún día. Retómalo el asunto. Para Abraham y Sara, eso era asunto olvidado. Ya no hay esperanza. Pero para Dios no. Entonces levante sus manos conmigo y diga conmigo: Dios no olvida las promesas que me ha hecho. Entonces diga: tampoco yo olvidaré que le prometí servirle. Yo veo gente esta mañana retomando promesas olvidadas, no por Dios, sino por usted. Yo veo gente retomando oportunidades que había abandonado. Yo veo gente retomando territorios que había olvidado, que había abandonado. Yo veo gente creyendo hoy, esta mañana, cerrando el ciclo. Dios diciéndote: haré de ti. No lo ha olvidado. Dios no ha olvidado eso. Levante sus manos un minuto. Padre, hoy, esta mañana, tú me dijiste que les diera esta palabra a ellos, y ellos la han recibido. Ellos la han tomado, Señor, en este día. Ellos la han tomado, ellos la han recibido, Padre, en el nombre de Jesús.